Elvio, bueno, volvemos a agradecerte y dijimos, bueno, te vamos a invitar por la trayectoria que tenés desde hace muchos años, tu compromiso no solo con la salud mental, sino el compromiso social muy fuerte que has tenido. Y en principio nos gustaría preguntarte cómo ha sido tu experiencia, ¿no? en el centro de día, ahí en el hospital regional que te tocó coordinar en el año 2002, vos corregime, que ha dejado una marca importante, ¿no? Sobre todo, no solo en los usuarios en aquel momento, sino en muchos trabajadores y trabajadoras de la salud mental que siempre recuerdan esa experiencia. La recuerdan porque justamente en ese momento, ¿no? Quizá no era tan visible muchas de las cosas que se están haciendo ahí en Mar del Plata, de las cuales vos sos parte, por supuesto. Sí, Pablo, estuvimos ahí coordinando el hospital de día del Hospital Allende del 2003 al 2005. Y podríamos señalar como un elemento de viraje que, si bien había algunas actividades, existía como un mandato sagrado de que las personas que trabajaban ahí no podían devengar una retribución económica. Uh-huh. Por ejemplo, surgió una iniciativa de la venta de café, que es tan funcional en ese establecimiento, y sin embargo se les insistía a las personas llamadas pacientes que de ninguna manera nada se podía cobrar, y fue invertir esa lógica donde estas personas que trabajaban conseguían una retribución y una parte la cedían para el colectivo. Entonces uh-huh. Había el beneficio individual del trabajador y un progreso en los proyectos colectivos. Y así eso se fue extendiendo a todas las iniciativas de trabajo. Incluso salió un programa que se emitía del quinto piso. Un programa de radio. Un programa de radio. Sí. Del tomate se llamaba, que lo eligía la gente, ¿no? ¿Qué nombre? Sí. No sé si vos por ahí te acordás, y por ahí los compañeros que estamos acá en la radio, había un programa de humor incluso que se llamaba Del Tomate, ¿no? Que estaba Fabio Posca. Creo que era Del Tomate, para mí era Del Tomate, pero bueno, ¿no? ¿Qué relación siempre, ¿no? Con la mente, ¿no? El tomate, sí. La azotea, sí. Y ese programa de radio, bueno, surgió así, que en esa gran espontaneidad, pero poniéndole toda la responsabilidad y el entusiasmo de los que participaban. Se hizo un equipo que eran toda gente del hospital de día, y lo curioso que traigo ahora al recuerdo es que no habían pasado ni 2 semanas desde que empezamos con un equipo de uno de los pacientes que alcanzaba nada más para cubrir la manzana. Sin embargo, antes de 2 semanas llegó el propietario de una radio a reclamar que nos sacaran del aire porque esa frecuencia era de ellos, cosa que además era falso, y milagrosamente el vicedirector de ese momento lo escuchó al propietario de esa radio, pero nos permitió seguir adelante con el programa. Fue raro. Sí, claro. Y Elvio, ¿qué otras propuestas desarrollaban ahí en el centro de día? Yo tengo, vos sabés que debo decir que no hice los deberes, pero tengo una revista que habían editado en ese momento. Sí, esa fue con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Marcelo Marán en ese entonces. Uh-huh. Una linda revista, y bueno, con artículos, todo de gente del hospital de día.
Lo que cobró una gran dimensión muy interesante fue la actividad de teatro. Primero por cómo se fue organizando, porque no fue que llegamos y dijimos, bueno, a ver, van a aprender teatro o van a hacer teatro, sino que se convocó una asamblea, ahí concurrieron la gente del Séptimo Fuego, Viviana Ruiz y Marcelo Roman, y ellos expusieron una propuesta de armar un proyecto de teatro que incluyera la capacitación y el montaje de obras, y bueno, todos opinaron y finalmente se asumió. Y se asumió al punto que no solo estaban las clases de teatro, sino que se produjeron algunas obras propias y además por el Teatro Independiente de acá de Mar del Plata se consiguió que algunos de los participantes pudieran tener una retribución económica como el trabajo de actor aficionado. Uh-huh. Interesante. Elvio, el otro día charlábamos, ¿no? Vos tuviste la posibilidad de estar en Italia, ¿no? De conocer de cerca la experiencia que, en principio, bueno, el principal promotor fue Franco Basaglia de la desmanicomialización allá en Trieste. Y vos me contabas que estuviste con Franco Rotelli, que es actualmente, bueno, es el discípulo de Basaglia y que, bueno, actualmente sigue coordinando los distintos espacios. ¿Qué te trajo esa experiencia, no? ¿Qué sacaste de ahí? Tal vez ya a un nivel de conclusión, de síntesis, sería señalar que lo que es un proceso revolucionario no puede detenerse, es decir, llegamos. Porque Trieste, bueno, es el ejemplo, nos señala un camino y bueno, está años luz comparado con los servicios comunes y lo que era el famoso hospital de Trieste San Giovanni, construido por el Imperio Austríaco, y como ellos lo descentralizan, lo llevan a la comunidad, forman los centros comunitarios de salud mental, las cooperativas dentro del mismo hospital, que incluye la radio Frágola, y cooperativas que significan un ingreso económico real, competitivo para la gente que participa, inclusive ellos ganando cuando se presentan, ¿no?, para definir la contratación del parquizado de todo el municipio, ellos tienen prioridad en todas estas compulsas por ser empresas sociales, pero no son empresas de pacientes. Los pacientes están integrados. Ahora, yo decía esa conclusión de que lo que avanza en un proceso revolucionario tiene que seguir revolucionándose, porque nosotros estuvimos en el 98 y justamente el gran encuentro mundial que participaron miles de psiquiatras de todo el mundo se llamaba Trieste 20 años dopo. O sea, 20 años después de la ley 180 que se aprobó en 1978. Entonces, yo me quedé trabajando ahí después de ese gran evento y iba tanto a la estructura central que está dentro de un hospital general que tiene que hacerse cargo de todas las emergencias del área de salud mental. Cualquier crisis de salud mental, ese área se llama de diagnosis y cura, o sea, atención y tratamiento, recibe o busca las situaciones de emergencia y en 72 horas esa persona que ha sido atendida no puede estar más internada. O se la deriva ellos lo resuelven y finalmente o vuelve a su casa o sigue en el Centro Comunitario de Salud Mental, que no es de internación, o
eventualmente puede ir al Hospital General Polivalente. Ahora, además de esa estructura central que resuelve las emergencias, trabajé en 2 de los centros comunitarios de salud mental, y ahí, como te decía, las reuniones de profesionales eran diarias. O sea, a partir de las 12 del mediodía, ahí se juntaban todos los profesionales, que eran 20 y pico, y había desde psicoanalistas a psicólogos cognitivo-conductuales, psiquiatras, fisioterapeutas, terapistas ocupacionales, psicopedagogos. Bien, todo ese conjunto de trabajadores de la salud mental discutían en lo concreto caso por caso, porque se trataba de que siempre hubiera no una discusión etérea, sino que en cada caso, cada persona tuviera lo que le llaman apresa, o sea, que uno de los profesionales se hiciera cargo, presa en cárico, sí. O sea, se hiciera cargo de un paciente más allá del tema científico, claro, técnico, psicoterapéutico, sí, o psiquiátrico, psicofarmacológico, se hiciera cargo de su percorso, como decían ellos, o sea, de su secuencia de vida. Claro, sí, como una persona, el ciclo de vida, claro, ¿no? La vida cotidiana. Sí, se había pasado algo con una gestión que tenía que hacer por una jubilación, si no la podía hacer, si había un viaje de algo, etcétera. Y también tuve oportunidad de discutir con algunos de los coordinadores de estos centros comunitarios de salud mental, que ellos venían de todo el proceso desde Basaglia, claro, que bueno, fallece poco antes de que se apruebe la ley, sí, y siguiendo Rotelli, donde algunos de ellos, además de de compartir todo el material que se disponía, tenían la capacidad crítica de analizar que sí, había sido ese un salto muy emblemático, incluso está filmado cómo se derrumban los muros del hospital y se saca la estatua del caballo azul, todo por la calle Trieste, todo realmente una cosa muy emblemática, pero él decía, pero ahora nosotros estamos funcionando descentralizados, pero no es la gente la que dirige. Acá lo que faltaría es la autogestión. O sea, yo soy el jefe, trato de hacer lo mejor posible, pero siempre soy el dedito en alto, ¿no? Que dice, hagan esto y lo otro. Entonces, trataremos mejor a las personas, pero el carácter de sujeto no está puesto en la gente. Lo tenemos nosotros, la institución, como que nos atrapó, ¿no? Sí, y nos fragmentó. Y nos fragmentó en muchas partes. Elvio, si te parece, vamos a ir a un pequeño corte aquí en Sanos de la Azotea y vamos a continuar haciendo este intercambio con vos. Se viene, y quédense quienes nos están escuchando, en el próximo bloque, poder analizar por qué en la Argentina tenemos 9 millones de personas que consumen psicofármacos. Sido ahí a cenar, empezamos a hablar, comiendo, hablando, me empezó a hablar de salud, de educación. Yo quería escuchar a Fidel. ¿A qué hora me hablará de la revolución? ¿Cómo se hace la revolución? ¿De dónde se compran las armas para la revolución? Estoy escuchando nada, ya era las 5 de la mañana. Si yo pregunto finalmente, le digo, Fidel, ¿cómo se hace la revolución? Le digo, ¿cómo, de dónde compran las armas para hacer revolución? Fidel me dice, Evo, no estamos en esos tiempos. En vano, toda la noche esperé, no había arma. Me dijo, la mejor revolución es salud y educación para el pueblo. Y se me grabó en mi mente. Evo Morales, presidente de Bolivia.
Si la medicina es más fuerte que las ametralladoras, habrá que volver a pensar y sentir la salud. Sanos de la Azotea, con el mate, el corazón y la acción sanitaria, todos los lunes, de 19:20 horas por la 88.7 FM de la Azotea. Comunicación participativa. Lo tenemos acá y le agradecemos muchísimo a Elvio Sisti, que está escuchando atentamente la nota, también el dinosaurio cuando arrancamos el programa. Elvio tiene una característica, y vuelvo a esta experiencia de liga, con esto de que en algún momento compañeros nos dicen, pero Elvio por ahí les daba la receta y la receta decía, necesito un taller de teatro, ¿no? Elvio, ¿qué relación haces, ¿no?, con esto de esto que charlábamos recién? Bien, esto que nos llega desde las estadísticas, de la comprobación misma en el día a día, no es más que cómo nos vamos haciendo funcionales a un modelo de consumo y de pérdida de nuestro carácter de sujeto humano, ¿no? Porque la persona no percibe que hay un proceso de curación que podemos verlo como una construcción, más que como algo que se tapa, sino que lo único que tiene a la vista es, bueno, ¿cuánto me cuesta para clavarme X pastilla y pasar a estar bien? O sea, así como si tomo cerveza estoy un poco mejor, y bueno, con X y X pastillitas también yo consumo eso. O sea, creo que el proceso es bastante más profundo, o diría que es ya medular, de que no solo se medicaliza a la necesidad humana, la falta de satisfacción de los derechos básicos de la gente, se desresponsabiliza el Estado para que quede esa insatisfacción de necesidades humanas como el ámbito de lo enfermativo de la enfermedad, que tiene que corregirse vía de someterse a tratamientos, sino que más allá de todo eso nos quita esencia humana. Yo justamente estoy escribiendo sobre esto un librito que va a sacar Eudem, que se llama Humanolisis, ¿no? Uh-huh. La pérdida de ese elemento esencial del ser humano, donde todos nos vamos haciendo funcionales a esto y en definitiva terminamos en una versión progresiva de Matrix, ¿no? Porque las personas, más de la mitad de las personas que llegan a la consulta psiquiátrica ya vienen con medicación. Sí. Y a su vez, esto que decía antes, no vienen en la expectativa de iniciar un proceso reconstructivo o constructivo de su subjetividad. Vienen en la expectativa de, bueno, ¿cuánto tengo que pagar para, ¿no?, y la pastilla? Elvio, te voy a leer una nota que te hicieron en la revista Ajo y la recomiendo a aquellos que nos están escuchando. La mente, ese campo de batalla. Al igual que el Che Guevara, el argentino Elvio Sisti se ofreció como médico de combate en un proceso revolucionario lejos de su país. Para él, la guerra de El Salvador se convirtió no solo en un escenario de disputa política, sino en un involuntario campo de experimentación científica y social, política, guerra de guerrillas y salud mental, perfil de un psiquiatra que sigue soñando su revolución. ¿Qué importancia tiene esto, no tan para tu práctica, ¿no? Y pienso en 4 conceptos, o 3, asamblea, comunidad y territorio. Sí, todo eso que se sintetiza en estos conceptos, ¿no?, que vos señalás. La idea del territorio es particularmente rica porque no lo vemos en un plano geográfico,
estrictamente, sino la dimensión para la subjetividad humana que desarrollan todos los elementos que en la vida cotidiana son punto de apoyo para que cada persona genere su mito, esa mitología que nos lleva a hacer cosas, que nos hace encontrar un sentido en las cosas pequeñas de cada día y en las aspiraciones al proyecto. De manera que todo eso se conjuga, esa idea de territorio como una especie de ámbito humano potenciador de nuestra capacidad de generar lo nuevo, del cambio de la realidad y sobre todo del cambio hacia nosotros mismos, de construir hacia nosotros mismos. Y en la idea de asamblea, cómo impacta, cómo genera pensamiento cuando uno viene con el prejuicio de esperar al profesor que dirija, sí, y de pronto ves que la gente de una extracción socioeconómica humilde, gente de oficios, aporta y se consagra a vehiculizar las necesidades del conjunto y que por lo tanto se convierte en el verdadero líder y el líder más positivo. Todo eso abona la idea de el sujeto colectivo y la necesidad de que se encuentren las organizaciones sociales para que la satisfacción de las necesidades humanas no dependan de decretos, de elementos burocráticamente desarrollados, sino de el empuje de las bases sociales, que sean activas y en un proceso continuo. Y también está este concepto, ¿no?, de comunidad, que bueno, tenemos la ley de salud mental vigente y que le da mucho énfasis, ¿no?, también al concepto de comunidad. Sí, ahí destacamos que la comunidad no es simplemente una cantidad de personas que están juntas. Podemos señalar que se produce algo nuevo que llamamos efecto comunitario, que empuja el proceso de construcción de la subjetividad y no se logra en otro ámbito como no sea en esa participación donde todos son sujetos, donde se apunta a proyectos en común, pero que el carácter de cada persona como sujeto humano se va potenciando y se genera el sentimiento de ir avanzando, eso que nosotros le llamamos sentimiento egodinámico, es decir, sí, que uno va haciendo cosas y subjetivamente va sintiendo como que avanza en ese proceso, como que avanza en su vida, en el vivir humano, es decir, que no es lo mismo el instante de hoy que el de mañana, no porque mañana tenga un auto nuevo, sino porque como ser humano estamos en ese flujo que tiene que ver mucho lo que señalabas de la comunidad para percibir cómo necesitamos de ese movimiento humano continuo y el sistema tal vez lo que más destruye es la comunidad, es decir, si nos ponemos a pensar, cada uno lo refunden en un ambiente de un edificio gigante, sí. O por allá en otro lugar, es decir, la idea de gente que comparta lo que
se está sintiendo no solo como ideología, sino lo cotidiano y lo que se quiere construir, se va desdibujando desde cómo avanza las medidas para que la economía individualice, que cada persona vaya atrás de satisfacer un deseo inducido, claro, que quiero tener este celular nuevo y de ahí y así, y para nada me voy a asumir como parte de la comunidad X y me voy a sentir más feliz porque como comunidad estemos adquiriendo fuerza, avanzando en un proceso. No tengo sentimiento de que cada día es algo nuevo, simplemente voy consumiendo. Sí, no, este concepto de que el otro nos completa y que muchas veces, a veces claramente el sistema lo que hace es organizar la fragmentación, ¿no? de la vida en general. Elvio, te vamos a agradecerte mucho por habernos acompañado durante todo el programa. Volvemos a recomendar este texto interesantísimo donde van a encontrarse con toda la historia de Elvio Sisti, toda su trayectoria, anécdotas, vivencias, la mente, ese campo de batalla en la revista Ajo, y también recordamos aquella nota que te hicieron los compañeros y compañeras de La Caja Negra, aquí en FM de la Azotea, Radio Comunitaria, que esa nota que te hicieron allá en Constitución, me decías la otra vez, ahí cuando estaba en el complejo Las Lajas, la radio.